Episodio número 5 de Conciencia en Acción, el podcast donde cada semana nos encontramos para compartir contigo contenido valioso en el autoconocimiento, el despertar de la conciencia y alimentar tu vida de forma práctica y didáctica. Si aún no te has registrado, te invitamos a ingresar a www.uconciencia.org y registrarte para recibir todas las novedades. Ahora sí, comenzamos. Antes de comenzar con el tema que nos convoca, te comentamos que este podcast cuenta con el apoyo de la Universidad de la Conciencia, que desde 1996 se concibió como un ámbito de encuentro en diferentes sedes y espacios académicos para crear un espacio de vida consciente. Y por la Fundación Centro Argentino de Enneagrama, pionera desde el año 2000 en Argentina en la formación de la sabiduría del Enneagrama con aplicación en el área personal, profesional y trabajo social con pueblos originarios. Bienvenidos una vez más a este espacio de diálogo. Somos Lucía Inserra y Matías Amadas y hoy te vamos a hablar sobre la educación y la enseñanza. ¿Cómo estás, Lu? Hola, un gusto de estar aquí con ustedes. Y uno de los grandes temas de educar y enseñar, ¿es lo mismo? ¿A vos qué te parece? ¿Es lo mismo enseñar que educar? Espera, una cosita, vamos a empezar de nuevo. Hoy vamos a hablar de la educación y la enseñanza. ¿Cómo estás, Lu? Muy bien, muy feliz de hablar de estos temas nos competen a todos. Este es un espacio de energía, de vitalidad, y eso es lo que queremos compartir en esta media horita que vamos a compartir. ¿Es lo mismo enseñar y educar? Esta pregunta me hiciste recién. Bueno, perfecto. Me encanta que me la devuelvas, porque ¿alguna vez se pusieron a pensar cuando íbamos al colegio o cuando estás en el colegio ahora? Te enseñan alguna materia, te enseñan alguna habilidad, puede ser en el laboratorio de física, o te enseñan algo para construir, por ejemplo, en las escuelas técnicas. A mí se me viene cuando mi abuela me decía, sos un mal educado. Pero ahí está la diferencia, porque enseñar siempre nos remite a aprender una actividad, a aprender un oficio, ¿sí? A aprender un tema específico, por ejemplo, geografía, ¿sí? Ahora, no quiere decir que eso que estoy aprendiendo sea educarme. Educar es mucho más. Para estar educado uno tiene que haber aprendido, es decir, el enseñar de alguna manera un oficio no es lo único, o el enseñar un tema no es lo único, porque eso queda en la teoría. Educar es educar para la vida. Por eso los padres y madres y la familia tenemos una tarea indelegable, porque no es solamente ponerle al niño, enseñarle a lavarse los dientes, enseñarle a hacer su cama, enseñarle a ser ordenado, por ejemplo, con sus útiles. Eso es enseñar una manera de actuar, pero detrás de eso está cómo es el niño, cómo el niño recibe esa enseñanza, qué es lo que entiende de esa enseñanza. Por eso la familia es la que nos educa en los valores. Una sociedad es la que nos educa en los valores de la convivencia. Antes de comenzar, cuando estábamos hablando de hablar de este tema, lo que se me venía era justamente que cuando me preguntaste, ¿sabes lo que es enseñar y lo que es educar? Y me diste algunos ejemplos. A mí se me vino que enseñar es más evocado de la teoría y educar es más evocado de la práctica. Y yo lo escucho así, desde mi escucha de que la enseñanza se puede plasmar en las herramientas o los cómo vamos a llevar la vida adelante, pero si cada uno tiene una particularidad diferente, que como hablamos cuando hablamos del Enneagrama, cada uno tiene una forma de ser diferente y mirar la realidad de una forma diferente, hace falta también diferentes formas de educar. Entonces, yo lo veo también como un aspecto mucho más profundo, la educación a la enseñanza. Es como cuando aprendemos a manejar, aprender a manejar, a poner primera, a manejar el volante, lo veo como una forma de enseñanza. Pero si no salgo a la calle y no aprendo no me enseñan a cómo transitar
en las autopistas, en las rutas, a lo mejor no termina siendo incompleta la práctica. Es más, en este ejemplo que das, enseñar sería aprender los cambios, aprender a cómo usar cada uno de los pedales, aprender la distancia que yo tengo que tener en el frenado, aprender inclusive toda la parte teórica, ¿sí? De las señalaciones que hay en el camino, de cómo tengo que ir marcha atrás. Es decir, todo ese aprendizaje práctico, no solo teórico, sino práctico, teórico y práctico, que sería el oficio de saber manejar, es lo que yo aprendo a través de la enseñanza que me dan, de un curso de manejo. Y en el curso de manejo voy aplicando la práctica también de cómo ir manejando. Cuando uno está educado, es decir, cuando además de enseñar, yo estoy educado en la vida, educado en los valores, entiendo que ese auto puede ser un auto que me lleva, un ámbito de encuentro hacia donde voy en mi camino, pero también puede ser, si yo soy inconsciente, un arma. No soy consciente de lo que, si yo no estoy educada, del respeto a los otros, del respeto al cuidado de la vida mía y el cuidado de la vida de los demás. Por eso la educación tiene que ver con una conciencia que siempre apunta a la vida, a los valores, al cuidado personal, al bien común, ¿sí? Y entonces la manera en que estoy educada para manejar no es solo por si tengo la habilidad de manejar, sino es la conciencia que tengo de cómo voy transitando, de acuerdo inclusive a los lugares más peligrosos, de acuerdo a las personas que son inconscientes cuando manejan y cómo reacciono. ¿Cuántas veces nosotros, y a todos nos ha pasado, nos descargamos con el manejo muchas cosas emocionales que traemos? ¿Y por qué eso? Eso es no estar educado. Entiendo. ¿Sí? Entiendo, y es muy visual cuando se habla justamente de que la educación tiene que ver con los valores, con la ética, con los principios con los que estamos, con los que nos enseñan esa materia. Y es primordial poder uno encontrar cuáles son los valores, la ética que lleva a cabo, con los que lleva a cabo alguna actividad o algún oficio, como decís, en cuanto a lo que es la otra parte, que es la enseñanza. Por eso se diferencian los docentes que solamente enseñan a lo que educan. Yo cuando atiendo a las personas, y esto me pasa hasta con personas mayores, que me dicen, yo siempre hago una pregunta, ¿no? Dentro del proceso de la biografía del mapa personal cuando atiendo con el eneagrama. Y uno de los puntos que consulto es, ¿tuviste a alguien que te haya formado o impactado en la vida? Y no tiene por qué ser solo la familia. Y a veces me dicen, sí, un profesor, o sí, mi primer jefe que tuve. Y generalmente cuando me hacen referencia, o un tío mío, que en realidad no es que estaba en casa, pero cada vez que venía, ¿qué hacían? ¿Qué hacen estas personas? Educan con la vida, con el ejemplo. Educan con los valores, educan con los comportamientos que tienen, no solamente con la palabra. El solo ver, una vez me acuerdo que un gerente de una empresa me dijo, cuando yo me recibí, el profesor me presentó a un amigo de él que era el gerente de una empresa muy grande. Y este gerente me dijo, muchacho, ¿querés tener una experiencia de un día en mi empresa? Él me tomó como yo le dije, sí, claro, por supuesto. Y dice que lo primero que vio es que siendo el presidente de la empresa, una empresa grande, se acerca al guardia y le dice, contame, Ramón, por ejemplo, ¿cómo está tu señora? ¿Mejoró hoy? ¿Necesita algo? ¿Ya la llevaron a tu casa? Sí, muchas gracias, don Juan, ponele que se llamaba el presidente. Y este muchacho me decía, yo siendo joven me impactó que siendo el gerente de la empresa no entrara directamente sin saludar, y no solamente eso, sino que sabía el nombre de uno de los tantos guardias que hay y sabía lo que le estaba pasando a la
señora. Cuando dice, yo veo eso y lo vi actuar coherentemente en todos los ámbitos del día en el cual estuvo, que conocía a sus gerentes, que conocía lo que estaba pasando, que sabía y que él delegaba, no se metía, simplemente iba, hacía presencia, estaba al tanto de los procesos, de las gestiones y después se iba. Y él después le preguntó a la tarde cuando terminó lo acompañó a todas sus reuniones, inclusive le dijo, y muchacho, ¿qué aprendiste? ¿Qué viste hoy de la empresa? Su liderazgo, señor, le dijo. Dice, y a partir de ahí aprendí lo que era un buen líder. Entonces, eso es educar. Fíjate cómo también esto lo enfocamos mucho cuando lo charlamos, no solamente para los educadores, sino para los que son educados, que de poder poner el foco no solamente en el concepto y el hecho del oficio que se está aprendiendo, se está empezando a desarrollar para llevar a cabo a lo largo de la vida, sino en aprender también qué hay atrás del que está haciendo canal de ese aprendizaje. Si te está transmitiendo algún valor, alguna ética, algún principio con ese oficio. Es que, porque ahí claro, es donde realmente uno puede empezar a formar su propia vida. Uno no puede dar lo que no tiene. Por eso siempre decimos que la primera educación, ¿cuál es? El conocimiento de uno mismo. Y como padre y madre, lo mejor que podés hacer por tus hijos es conocer la naturaleza esencial que este niño tiene. ¿Y qué puedo hacer yo como hijo? Conocerte a vos mismo. Ahí va. Fíjate algo, ¿me dejás que te cuente qué es enseñar desde el latín? A ver. La palabra enseñar viene del latín y que es insignare la palabra en latín. Y está compuesto por la palabra in y después signare. Que signare significa señalar hacia, lo que implica brindar una orientación sobre qué camino seguir. Puede aplicarse también al acto de realizar lo que realiza un maestro, un padre o madre, que es enseñar mostrando adentro, insignare, de alguna manera señalando lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer o lo que corresponde o cómo son las cosas o de qué manera se hacen. Siempre tiene que ver, para que sea muy claro para todos los oyentes, es el hacer, cómo yo hago algo, ¿sí? Y cómo lo desarrollo, con habilidades, con conocimiento o no. La palabra educar lleva la raíz latina ducere, y significa educare. Y educare o ducere viene de la raíz indoeuropea que es deuc, que significa guiar. Con lo que educar sería guiar o conducir en el conocimiento y en el comportamiento del otro. ¿Qué ves de diferente acá? Igual la palabra, fíjate que tiene un idéntico sentido a la palabra griega que es pedagogo, que viene de paidos, que es niño, y agogos, que significa conduce. Pedagogo sería quien conduce al niño. Ahora, un verdadero pedagogo, que lo podemos ser padres, madres, abuelos, docentes, profesionales de la salud, todo aquel que conduzca a otro, inclusive en las tareas también del liderazgo, quien tiene a cargo un equipo y conduce a su equipo o conduce a la gente para que crezca y evolucione. Se me viene otro rol también que entra dentro de estos que pueden ser pedagogos, los hermanos. ¿Qué son? ¿Qué es tu rol? Otro rol. Ah, otro. Los hermanos también son muchas veces en las familias, sobre todo hoy que los padres trabajan los dos, que no hay presencia de los padres. Los hermanos también son muchas veces pedagogos de los hermanos menores y es muy lindo poder conocer también al hermano que estás educando, que estás guiando y acompañarlo desde lo que el menor es. Exactamente, cualquier rol vincular. Ahora, fíjate algo. Una cosa es enseñar un conocimiento de un oficio y otra cosa es saber guiar y conducir a una persona en la vida. Y ahí está la gran diferencia. Para educar
siempre está implícito el enseñar. En cambio, cuando uno enseña no está el implícito el educar. Ujú. Porque si uno no empieza a educarse a sí mismo, tampoco puede educar a otro. Traducido sería, si vos no podés aprender a conducir tu vida, si vos no podés aprender a ser guía de tu propia vida, a tener tu propia confianza, convicción y compromiso, tampoco podés serlo de otro, aunque seas muy hábil en un conocimiento o en un oficio. Y otra de las cosas importantes, cuando un niño es educado en sus talentos, ese niño se despliega. Es decir, que nuestra tarea, sea cual fuera en relación a ese niño, es conocer cuáles son esos talentos naturales. ¿Cómo logramos esto? Me podrías preguntar vos. ¿Y cómo logramos esto, Lu? Conociendo desde el eneagrama las diferentes maneras de ser de los niños. Porque esto es maravilloso y lo veo a diario en el trabajo. Cuando hablas de los niños, hablas de niños, jóvenes, adolescentes. Ahí está. Niños, jóvenes, adolescentes, inclusive cuando trabajo con el acompañamiento para elegir la carrera como orientación vocacional, muchas veces estos niños o estos jóvenes están muy influidos por lo que los padres quieren, por la dinámica familiar, por lo que lograron o no en éxitos y fracasos sus padres, y no eligen por lo que las habilidades propias. Y los padres no saben guiarlos, los guían con amor, obviamente, como todos los padres hemos guiado a nuestros hijos con amor, pero no quiere decir que podamos llegar a comprender esas habilidades propias que hace que el oficio que tenga o el conocimiento o la profesión que tenga haga de él mejor persona, que es diferente. Vos te podés destacar en lo que sabés, pero eso no quiere decir que seas un buen profesional. ¿Sí? Entonces, el conocer a los niños, y hablo de niños, ya desde los 4 o 5 años podés entender muy claramente el perfil del niño. Y cuando es adolescente, en su búsqueda de la identidad, cuando otra de las cosas que siempre pregunto al hacer la biografía, ¿no?, de la persona, en esa edad donde en los 14, 15 años pensabas qué querías hacer de tu vida, qué querías estudiar. Hay quien te dice no, en ese momento no pensaba nada. O hay quien te dice, sí, mi papá o mi mamá ya me decían que yo era bueno para esto. O tenía un talento pero nadie me lo supo desarrollar y al final terminé en otra carrera porque mi mejor amiga lo hacía. Estas son cosas que pasan. Y hay gente que elige la carrera porque su mejor amiga iba. ¿Sí? Y después o terminan desestimándose a sí mismos en sus talentos o en algún momento de la vida hay crisis porque quieren hacer lo que realmente vinieron a hacer a esta vida. Porque todos en esta naturaleza esencial pujamos por ser quien somos. No empujamos, pujamos como la vida. En algún momento surge esa fuerza de desplegar todos nuestros talentos. Ahora, no todos tenemos todos los talentos. Tenemos que darnos cuenta cuál es el nuestro. El mío, te puedo decir, Lu, que bueno, a mí me han enseñado a cocinar muy bien, me han educado en los valores de la cocina, me han educado en la ética de la cocina. Pensé que ibas a decir que me educaron en los valores de la vida. No, te estoy llevando como a la parte profesional. Como de repente estaba, mientras hablabas, viendo qué de mí había sido enseñado y qué de mí había sido educado. Entonces la cocina para mí trascendió esto que decías, la parte de la enseñanza y se tornó una educación desde lo que cada vez que veo a alguien cocinar y que veo que te está transmitiendo algo con esa cocina, de valores, de ética, más allá de qué cocine, estoy siendo aprendiz y me está educando desde esos valores. Pues ya el tecnicismo de cómo y la enseñanza de cómo cocinar o qué cocinar, no lo siento, ya lo aprendí. Entonces vino otra parte que es la enseñanza de todo esto. Y la enseñanza es lo que también puedo lograr con la integridad, con la integración de la enseñanza y el aprendizaje de cada persona en particular.
porque cada uno va a tener su propia educación, sus propios valores, su propia ética. Fíjate que hay algo muy interesante. Uno de tus talentos, siendo 4 en el enneagrama, es la creatividad. Y vos en lo que haces, desde toda la alimentación consciente que haces, a veces hay personas que dicen, me encantaría comer así más sano, mejor, con más conciencia, pero a veces no le encuentro la vuelta para hacer buenas recetas. Y vos cuando cocinás, no solamente tenés buenas recetas y le das gusto a la comida, sino que hasta le das forma. Un plato se transforma en una obra de arte, en una combinación de colores, en sabores, en donde están perfectamente, digamos, como también combinados. Y esa es tu parte creativa. Uno, lo que es su talento innato, después lo desarrolla en la actividad que sepa, ¿sí? Pero educar en saber cuál es mi talento, en saber que ese talento que vine a desarrollar a esta vida lo puedo desarrollar en muchos conocimientos, es fundamental. Y vos lo llevaste a esa creatividad, pero también tu creatividad está en cómo enseñás a los demás a hacer, es decir, las recetas, no es que aprendiste de alguien las recetas, fue tu experiencia y tu experimentación con la creatividad. Es eso, es también la experiencia, el poder ver qué tiene cada persona como frente en el día a día. Entonces, si esa receta la persona enfrente tiene unas castañas, si no le gustan las castañas, bueno, ver cómo también guiarla y acompañarla para que la haga con nuez. Es decir, buscarle a esa enseñanza las diferentes opciones y las diferentes guías para que verdaderamente pueda ser la persona bien educada en esa enseñanza y pueda ser un buen aprendiz y que esa persona pueda después dejar el legado y transmitírselo a otros. Yo tengo una pregunta. ¿Se puede enseñar a alguien algo que no quiera aprender? Sí. Sí, yo he aprendido a hacer materias, por ejemplo, de manejos de sistemas, de internet, que no, la verdad que no me interesaba aprender. Pero después le viste la utilidad. Después le vi la utilidad. Claro. Entonces. Pero hoy en día, si eso se lo quiero transmitir a alguien, no me sería posible, porque para mí lo que transmito tiene que tener una educación, no solamente una enseñanza. Ahí está la diferencia. Primero que puede ser, en el colegio, ¿cuántas veces hemos aprendido algo que no teníamos ganas de aprender o no nos interesaba? O en la misma universidad, nos ha pasado. Ahí no todas las materias nos han gustado, ¿sí? Y no todas las materias la vimos útil para la carrera que estábamos siguiendo. Sin embargo, cuando esto sucede, uno puede tener un conocimiento a corto plazo, es decir, la aprendiste, diste la materia, la pasaste, pero a largo plazo lo que se aprende, ¿sí?, sin educación, es decir, que se aprende solamente como una incorporación de un conocimiento en donde uno no le ve la utilidad o no le interesa, se pierde, ¿sí? Cuando realmente hay una educación en la persona, fíjate la diferencia, la persona entiende que todo lo que le pasa en la vida y todo lo que le llega a la vida es para aprender. Entonces, aquello que no le gusta o que no esperaba, es decir, no me gusta una materia, pero sé que de esa materia que no me gusta, si le pongo esfuerzo, en algún momento la voy a relacionar, o lo que vos dijiste también de tu aprendizaje con la computadora. Uno cuando hay cosas que aprende, y no es que después las va a seguir haciendo, pero las aprende para después poderlas delegar a otro y saber cómo delegar al otro lo que aprende. Entonces, cuando uno está educado en la vida, se da cuenta que todo lo que te sucedió y todo lo que aprendiste era necesario. Mirá el romanticismo que se me viene luego en esto, cuando uno
está bien Me educado. encantó lo del romanticismo. ¿Qué tiene que ver con la educación? Es muy lindo, me pareció como un simbolismo muy lindo, o una metáfora. Cuando uno está bien educado, le encuentra el sentido y el propósito a cada enseñanza de la vida. Me parece que todas las enseñanzas no tienen por qué tener una educación posterior, sino que puede uno tener una educación lineal y un eje vector de educación en la vida y aplicarlo después en las diferentes enseñanzas de la vida. Están así, mira, yo te voy a contar una historia mía. En mi primera carrera fue profesora nacional de Bellas Artes. Y en la antigua parece muy, pero era cuando solamente estaba la carrera del profesorado. Y daban historia del arte como una de las materias los 4 años e historia de la cultura los 4 años. Eran materias sumamente pesadas de estudio y muchos de mis compañeros, a mí me gustaba, pero había muchos compañeros míos que decían, pero yo vine acá a aprender a pintar, a hacer escultura, a hacer grabado y no a conocer todas estas materias. Y era una materia filtro, es decir, si no aprobabas esas materias, no te recibías. Teníamos 2 grandes profesores, uno era Molini Bedia, una persona muy muy conocida en el ambiente cultural de Argentina hace 30 años atrás, y que yo me acuerdo que estudiaba un montón, pero nunca le alcanzaba y de hecho reprobaba a todos los alumnos. A mí no me reprobó hasta el último examen. Y en el último examen, yo creyendo que me había sacado 8, me doy cuenta que me había reprobado. Me sentí totalmente decepcionada y dije, no puedo creerlo. Fui a hablar con ella y me dijo, ¿yo sabe qué, Inserra, por qué la reprobé? Porque usted da para más. Usted todos estos años estuvo estudiando mucho y veo que le gusta. Por ende, esta no es una prueba del nivel suyo. Y yo dije, pero con esta me recibo, con más razón. Venga en marzo y recíbase como corresponde. No te puedo creer en ese momento mi enojo, mi fastidio, inclusive mi padre no estaba bien de salud y yo decía, ¿cómo voy a hacer? Y ella me dijo, usted da para más, es decir, empezamos a hablar y yo dije, a mí me gustó siempre esta materia, me apasionó. De hecho, gracias a esa materia, las 2 de Historia de la Cultura y Historia del Arte, después investigué por 12 años culturas comparadas y religiones comparadas porque tenía esa base. Estudié todo el verano gracias a una amiga mía, también compañera de Bellas Artes, y cuando la voy a rendir me pone 10. Me recibí con 10. Era el único 10 que había puesto. Y obviamente cuando me lo da, no lo podía creer y me dice, Inserra, esto no va a quedar acá. Usted va a seguir capitalizando este conocimiento. Nunca me olvido de eso. Y así fue. Y así fue como investigué sobre símbolos, así fue como investigué sobre las culturas, así es como llegó el eneagrama a mi vida. Comprendí muchas cosas de los procesos de la sabiduría antigua y digo, ¿cómo una persona, y cuando la persona ve el talento en vos, a pesar de las dificultades, del enojo o de las trabas, en vez de enojarte o de molestarte, empezás a darte cuenta que lo que está viendo es el potencial que está detrás tuyo. Y bueno, esta es una de las historias que yo digo, a veces por las buenas y a veces no por las buenas, pero que las personas que nos educan nos ayudan a vernos. Así es. Ya se nos pasó esta media hora en la que estamos compartiendo, en la que hemos compartido sobre la educación y la enseñanza. Y para terminar vamos a decir cada uno, los dos como educadores, un valor sobre los que basemos nuestra educación. ¿Te parece? Sí, por supuesto. El trabajo mío de hace 25 años sobre el autoconocimiento radica en un valor fundamental. La paz no es algo que tenés que conquistar.
La paz no es algo que tenés que buscar. La paz está dentro tuyo, si aprendés a aceptarte, a valorarte y a enriquecerte. El valor que yo elijo hoy dejarte, y a los que elijo dejarle a todos los que son, a los que vienen a buscar algún tipo de educación de mi parte, es justamente la pasión. Ese es un valor fundamental para mí. A lo que hagas, a lo que elijas hacer, en lo que elijas el amor por lo que haces. Que te enseñen, ponerle pasión, y esa pasión se puede traducir, por supuesto, como amor. Te recordamos que puedes seguirnos por Facebook, Instagram y Twitter en la Universidad de la Conciencia y en las redes personales de cada uno, Lucy Encerra y Matías Amadasi. Si querés revivir o compartir la charla de la que participaste, te dejamos la breve tarea de comentar, puntuar en iTunes y en iBots y compartir el episodio en las diferentes redes. Desde la Universidad de la Conciencia te invitamos a crear un estilo de vida consciente. Te esperamos en el próximo encuentro de Conciencia en Acción.